Continuando con las audioguías de la materia, vamos a ver en el día de hoy lo que es el derecho administrativo tributario y el derecho, el procedimiento tributario en sí. Y van a ver que para esta clase no me voy a ceñir tanto a los puntos del programa, ni a determinar tampoco en cuestiones conceptuales. Lo que me interesa que quede de esta clase es que puedan entender cómo es el procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Ustedes, teniendo claro cuáles son las distintas etapas de este procedimiento, le va a facilitar mucho la lectura de la bibliografía recomendada por la cátedra. Dicho esto, la otra sugerencia que les doy es que tengan en cuenta la última actualización de la Ley 11.683 que tuvo lugar con la Ley 27.430 y que entró en vigencia a partir de enero del 2018, por cuanto se han introducido modificaciones sustanciales respecto del procedimiento. Bueno, antes de empezar a ver el procedimiento en sí mismo, otra cuestión importante a tener en cuenta es que la verificación, la fiscalización y la recaudación de los tributos nacionales está a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como la AFIP. Este organismo descentralizado y autárquico, a partir del año 97, a partir de la entrada en vigencia del decreto 618 del año 97, nuclea lo que es la Dirección General Impositiva, la DGI, a la Dirección General de Aduanas, DGA, y a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Como le dije, es un órgano descentralizado y autárquico, cuya autoridad es el Administrador Federal de Ingresos Públicos, que se designa por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía con aprobación del Congreso. Bien, como dijimos, hoy lo que nos interesa es centrarnos en lo que es el procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Y entendemos por determinación de la obligación tributaria al acto o conjunto de actos que emana del particular, de la administración tributaria o de ambos coordinadamente y que tiene por finalidad determinar o establecer si en los hechos se existió o no el presupuesto del hecho imponible, la materia imponible y el alcance de la obligación. Como vimos en el punto anterior de la unidad, la obligación tributaria nace cuando se perfecciona en la realidad el hecho imponible, el presupuesto de hecho que prevé la norma como causa para el nacimiento de la obligación. Verificamos que en los hechos se produjo ese presupuesto, vamos a determinar cuál es la base imponible y, por último, aplicando la alícuota del impuesto, vamos a conocer cuál es el alcance de esa obligación. ¿Cuál es el carácter que tiene ese acto determinativo de la obligación tributaria? Y es un poco la consecuencia de lo que hablábamos recién. Esa determinación de la obligación tributaria tiene un carácter meramente declarativo. Esto por cuanto lo que hace nacer a la obligación tributaria es el hecho imponible, como vimos anteriormente. Y acá yo les traje una jurisprudencia que, si bien es del Tribunal Fiscal de la Nación, en ella se hace reseña o referencia a cuál es la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dice: una diferencia proveniente de un ajuste presupone una determinación de oficio, un accionar de la administración frente al contribuyente y no la simple acción espontánea de éste
al rectificar sus declaraciones originales. Lo contrario implicaría, como lo señala la Corte Suprema, asignarle carácter constitutivo a la determinación impositiva, olvidando que ello es únicamente atribuible al hecho imponible o generador de la obligación tributaria y no al acto de su determinación de indudable naturaleza declarativa. Bueno, de la definición que dimos al comienzo, vimos que la determinación puede ser emanar del mismo particular, del contribuyente, del responsable de la obligación tributaria, es decir, la autoliquidación, puede ser a cargo de la administración, que es la determinación de oficio, o de ambos coordinadamente, es decir, una determinación mixta. El principio, por regla general, el principio es el de la autoliquidación. Y esto está establecido así por el artículo 11 de la Ley 11.683, que establece que la determinación y percepción de los gravámenes que se recauden de acuerdo con la presente ley se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazo que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, por regla general, los impuestos surgen de las declaraciones juradas que presentan el propio responsable, ya sea el contribuyente o el responsable por deuda ajena, en la forma que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos y en los plazos que establezca la AFIP. Por ejemplo, en el caso del IVA, las declaraciones juradas se presentan en formas mensuales y en el caso del impuesto a la ganancia en forma anual, de acuerdo al mes de cierre del ejercicio de los estados contables. Bien, ¿cuáles son los efectos de esta declaración jurada? Y el artículo 13 de la ley establece un doble efecto. Por una parte, hace responsable respecto a la obligación tributaria que surja de dicha declaración jurada y por otra parte hace responsable en cuanto a la exactitud de los datos consignados en esa declaración jurada y aclara en dicho artículo que sin que una rectificación o la posterior rectificación de esa declaración jurada haga desaparecer la responsabilidad. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo los efectos sancionatorios a lo que nos vamos a referir en la próxima clase. Bien, la determinación de oficio, ¿en qué casos procede? El artículo 16 de la Ley 11.683 establece que cuando el contribuyente o el responsable no presente su obligación, su declaración jurada, o las que fueron presentadas resulten impugnadas por la Administración Federal, esta procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo en su caso y a liquidar el gravamen correspondiente. Y dice, sea en forma directa por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante la estimación si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella. Es decir, la regla general es la autoliquidación, la autodeterminación mediante la declaración jurada que presentan los responsables. Ahora bien, cuando no la presenta o presentadas son impugnadas por la AFIP, procede en ese caso la determinación de oficio, que como vimos puede ser de base cierta. ¿Qué quiere decir en base cierta? Que la determinación que practique la AFIP va a surgir a partir de declaraciones juradas que haya presentado el contribuyente en periodos anteriores o en otros impuestos, o a partir de datos ciertos que tenga registrada la administración en su base informática y que se nutre de declaraciones juradas informativas que presenta el propio contribuyente o terceros. O también dice vimos el artículo 16, a partir de estimaciones o de base presunta, que es cuando esa determinación surge a partir de hechos relacionados
con el hecho imponible, las llamadas presunciones que están previstas en el artículo 18 de la Ley 11.683. Ahora bien, esta determinación de oficio en base cierta o base presunta no es una opción discrecional que tiene la Administración Federal. Por regla general, debe recurrir, la determinación debe practicarse por base cierta. Solo cuando, durante la fiscalización que practique la AFIP, se determine que el contribuyente no lleva un respaldo documental de sus operaciones, se detecte alteración en los libros contables, irregularidades en la registración o en la facturación, en dicho caso, tiene que estar justificado la determinación de oficio practicada en base a estimaciones o de base presunta. Entonces, repasemos desde el comienzo cómo es el procedimiento de determinación de oficio, y esto es lo que a mí me interesa que les quede claro cómo es la práctica, cómo se produce en la práctica, en los hechos, la determinación de la obligación tributaria. Vimos, la regla general es que el contribuyente presente su declaración jurada. Si no la presenta o esta resulta impugnable por la AFIP, se va a la determinación de oficio. ¿Cómo surge o en qué marco se produce esa impugnación de la declaración jurada? La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene un área de investigación que a partir de datos hace un cruce de información, a partir de todos los datos de los cuales se nutre a partir de declaraciones juradas informativas que están obligados a presentar los contribuyentes, compone entonces una base de datos, cruza información y ahí surgen inconsistencias. O también puede ser a partir de denuncias que presenten los ciudadanos, terceros. Entonces, son los dos disparadores de fiscalizaciones que lleva adelante la AFIP. Cuando esta área de investigación detecta una inconsistencia, va a generar una orden de intervención. Y este es un concepto que hoy, a partir de la reforma de la Ley 27.430, ha tomado mayor relevancia porque ha sido introducido como un requisito en el procedimiento que realiza la AFIP. Cuando toda fiscalización que practique la Administración Federal de Ingresos Públicos se inicia con la notificación al contribuyente de la orden de intervención. El inspector le va a notificar, le va a hacer saber al responsable, al contribuyente, que se encuentra bajo fiscalización, le va a informar qué impuestos se encuentran bajo fiscalización y qué periodos se encuentran bajo fiscalización. Esto hace a la seguridad jurídica del contribuyente porque todos los requerimientos de información que le practique el inspector tienen que estar vinculados a esos impuestos y a esos periodos. Practicada, entonces, el inspector le notifica la orden de intervención y inicia un proceso de auditoría, le va a pedir que aporte los papeles de trabajo a partir de la cual hizo su declaración jurada, los libros de IVA, toda la registración contable, y en base a esa documentación va a llegar a un ajuste. Es decir, para el inspector el impuesto que debió declarar es el siguiente y lo pone a consideración del contribuyente. El contribuyente tiene dos opciones: o acepta el ajuste y presenta su declaración jurada rectificativa, o si está disconforme con ese ajuste, se da inicio entonces al llamado procedimiento de determinación de oficio propiamente dicho. Ese procedimiento está reglado por el artículo 17 y siguiente de la Ley 11.683, que nos marca como hito inicial del procedimiento
la notificación de la vista al contribuyente. La vista es una resolución por la cual se le hace saber al contribuyente cuáles son los cargos que se le imputan. Es decir, cuáles son los ingresos omitidos, los gastos o créditos fiscales impugnados por la fiscalización, el fundamento de dichos ajustes, y se le otorga un plazo de 15 días prorrogables para que ofrezca su descargo y acompañe pruebas. El contribuyente en esa instancia puede aceptar los cargos y rectificar sus declaraciones juradas o presentar las originales si no lo hubiera hecho hasta ese momento, o bien presentar su descargo y acompañar pruebas. Si ofrece pruebas, se aperturará a prueba el procedimiento. Caso contrario, la Administración quedará en condiciones de emitir su resolución determinativa de oficio en base a todos los elementos que se hayan recolectado durante el periodo de fiscalización. Esa resolución tiene que llevar un dictamen jurídico previo y tiene que contener cuál es el impuesto determinado, los intereses y la multa si correspondiere. El artículo 74 de la Ley 11.683 establece que si en esa resolución no se aplica una sanción, se debe considerar que para la Administración no había una sanción aplicable. Esto vamos a ver que es una excepción, un principio que tiene su excepción. Bueno, se dicta la resolución determinativa, se la notifica al contribuyente y el contribuyente tiene las siguientes vías recursivas que están previstas en el artículo 76 de la Ley 11.683. Por un lado, puede optar por presentar un recurso de reconsideración ante la misma Administración Federal de Ingresos Públicos. En ese caso, se presenta dentro de los 15 días ante la misma funcionario que dictó la resolución determinativa de oficio, la va a resolver el superior jerárquico, y esta resolución va a ser, una vez resuelta, queda expedita la vía judicial para iniciar una acción contenciosa ante los tribunales juzgados federales o bien una acción de repetición. La otra vía recursiva que prevé el artículo 76 es la del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, siempre y cuando se superen los montos previstos por el artículo 159 de la Ley 1183, que actualmente están fijados en 25.000 pesos para el caso de determinación de impuestos y de sanciones, y de 50.000 pesos en caso de quebrantos. Las resoluciones del Tribunal Fiscal van a ser apelables ante la Cámara en el contencioso administrativo, Cámara de Apelación en el contencioso administrativo. Finalmente, quisiera hacer una consideración respecto a lo que son los recursos del artículo 74, que he visto alguna dificultad en los parciales. El artículo 74 del decreto reglamentario prevé una vía recursiva residual, que es está prevista para aquellos actos administrativos individuales en la que la ley no prevea un recurso específico, como por ejemplo aquellas resoluciones que rechacen un pedido de reconocimiento de exención o la liquidación frente a una caducidad en plan de pago. Frente a estos tipos de actos administrativos, el recurso que procede es el de apelación del artículo 74 ante el director general de la DGI, que tiene delegadas sus funciones en los directores regionales de cada jurisdicción. Bueno, básicamente en esto consiste el procedimiento de determinación de oficio. Es
Espero que le haya quedado claro y sugiero que su ampliación en la bibliografía recomendada por la cátedra y la ley actualizada. Gracias.